¿Cómo están, gente? Espero que bien. Y si no es así, no se preocupen, ya estoy aquí con un nuevo podcast. Hoy les traigo la primera parte de este asesino serial. Para la gente de YouTube, les invito a pasar a mi canal de Spotify como Pesadillas Nocturnas, donde encontrarán los demás episodios de otros asesinos. Y aquí es donde me despido y ojalá les encante este video. Sin nada más que decir, empecemos. Cabe declarar que este episodio contiene asesinatos, crímenes, agresiones y otras cosas que para algunas personas lo consideran escenas fuertes y violentas. Este episodio está hecho para mayores de 15 años. Es una tarde soleada en Houston en 1965. El hijo de 10 años de Dorothy Higgins no llegó a casa a tiempo. Dorothy estaba molesta. Ella y su esposo tenían reglas estrictas para sus hijos, y a pesar de que el vecindario era seguro, anteriormente había regañado a David y le había dicho que no debía andar por ahí sin permiso. Dorothy se subió al carro y salió a buscar a su hijo. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara su bicicleta frente a la fábrica de dulces Cord. Ahora Dorothy estaba aún más enojada. Años atrás había regañado a su hijo por molestar al confitero del barrio en su lugar de trabajo. Cuando Dorothy llamó a la puerta de la fábrica, salió el señor de los dulces. Era un hombre robusto, de hombros anchos y con una sonrisa amable. Dorothy se disculpó al instante. Sabía que él tenía un negocio que atender y David seguramente lo estaba interrumpiendo. El confitero insistió en que David no era ninguna molestia. De hecho, había instalado una mesa de billar en el cuarto de atrás para que los chicos se divirtieran, ya que disfrutaba de su compañía. Dorothy agradeció al hombre por su hospitalidad. El vecindario tenía suerte de contar con personas como él. Poco sospechaba que este atento hombre pronto sería desenmascarado como el asesino más prolífico que el país había visto. Y su hijo sería una de las víctimas. Hola a todos, soy Ramses Alexander y esto es Pesadillas Nocturnas. En cada episodio nos adentramos en la vida de cada asesino serial. Hoy hablaremos de Dean Arnold Cord, o mejor conocido como el hombre de los dulces. Dean Cord torturó, violó y asesinó al menos a 27 adolescentes en el vecindario de Houston Heights, en Houston, Texas, entre los años de 1970 y 1973. Apodado como el asesino serial de Houston, sus homicidios eran los peores que se habían cometido en Estados Unidos hasta ese entonces. Dean era el encargado de la fábrica de dulces de su familia, lugar en el que los niños del vecindario se alineaban para pedir golosinas, por lo que era conocido como el señor de los dulces. Esta semana cubriremos la infancia y el negocio familiar de Dean, el cual le permitió ponerse en contacto con muchas de sus víctimas, también en la relación con sus cómplices, a quienes usaba para atraer a sus siguientes objetivos. Antes de adentrarnos a la juventud de Dean, vale la pena resaltar que todo lo que sabemos viene de una sola fuente, su madre. Ella lo retrató como el hijo modelo. De hecho, lo defendió apasionadamente, incluso después de que sus crímenes salieran a la luz. Por lo que consideramos apropiado tomar sus relatos sobre la niñez de Dean con cierta precaución. Dean Arnold Cord nació el 24 de diciembre de 1939 en las afueras de Fort Wayne, Indiana. La niñez del hijo de Mary y Arnold Cord fue inestable debido al problemático matrimonio de sus padres. Mary era frívola. A pesar de que amaba a Dean y a Stanley, su hermano menor, buscaba apoyo emocional en los pequeños cuando había problemas en su matrimonio, pidiéndoles más de lo que los chicos podían dar. Por su parte, Arnold, su padre, era mucho más austero y castigaba las travesuras de los chicos que su madre calificaba como actitudes de niños. Una vez Dean se subió al gabinete del baño, se metió en el lavabo y abrió el grifo, haciendo que el agua salpicara todo el baño. Mary pensó que era algo encantador, pero Arnold quería golpear a pequeño por hacer tal desastre. A pesar de las amenazas, Mary asegura que ni ella ni su esposo golpearon a sus hijos. Cuando Dean llegó a la edad escolar, Mary comenzó a notar diferencias entre Dean y los demás niños de su edad. Dijo, a Dean no le importaba si alguien jugaba con él o no. Nunca fue a ningún lado a visitar a sus amigos. Era un niño antisocial y serio, y lo que hacía en su tiempo libre era difícil de adivinar.
En casa, Dean tenía que lidiar con su padre bipolar. Cuando Dean tenía 6 años, sus padres se divorciaron, pero la ruptura no duró mucho tiempo. Los Gears terminaron y se reconciliaron varias veces a lo largo de la década siguiente. Arnold y Mary trataron de reavivar su relación cuando Arnold se encontraba en la Fuerza Aérea en Memphis, pero se separaron rápidamente cuando lo dieron de alta en la Fuerza Aérea en 1950. Intentaron reconciliarse de nuevo. Esta vez se volvieron a casar y mudaron la familia al área metropolitana de Houston, pero su tormentosa relación solo se deterioró más y se separaron por última vez en 1953. Después de eso, Mary era esencialmente una madre soltera. Se vio obligada a dejar a Dean y Stanley con niñeras y en guarderías mientras encontraba una manera de conseguir dinero. Un verano, los mandó a vivir con su abuela en una granja de Indiana. Con la ausencia de la supervisión materna, Dean se volvió extremadamente ansioso. Se angustiaba cuando su madre manejaba demasiado rápido o su hermano jugaba fuera por mucho tiempo. Hay que tomar en cuenta que no soy un psicólogo o psiquiatra profesional, pero he hecho una amplia investigación para este episodio. Sin duda, Mary sufría el estrés al ser la única proveedora de la familia y Dean se contagió de las preocupaciones de su madre. A mediados de la década de 1950, cuando Dean era adolescente, su madre se casó con un hombre de negocios llamado Jay West. La familia se mudó a Vidor, Texas, un suburbio de Vermont en la frontera de Luisiana. Ahí, Dean tocaba el trombón en la banda de guerra de la preparatoria Vidor. La banda de guerra era un punto focal en la comunidad, opacando al mediocre equipo de fútbol. Dean, al igual que los demás miembros de la banda, querían hacer de su ensamble el mejor del área. Tocar era su principal motivación para permanecer en la escuela. Pero también mostró comportamientos problemáticos, atrapaba ardillas voladoras y las encadenaba alrededor de su cuello. Algunas veces incluso las llevó a la escuela en sus botas. Algunos dicen que seguían vivas mientras que otros afirman que los animales estaban muertos. El abuso animal es una característica común entre los asesinos seriales. De acuerdo con la doctora Gayle Nelson, profesora en desarrollo infantil y estudios familiares en la Universidad de Bordeaux, 70% de los reclusos que cometieron crímenes violentos abusaron de animales cuando eran niños, comparando con el 6% de los delincuentes no violentos. Por este tiempo, a mediados de la década de los 50, un vendedor de nueces visitó la casa familiar de los Carr. El vendedor notó que Mary horneaba muchos pies y se impresionó con su energía, de modo que le sugirió que comenzara a hacer dulces de nuez, principalmente para vender su mercancía. Pero el vendedor despertó algo en Mary, quien rápidamente se enganchó con la idea. En poco tiempo estaba subiendo a sus hijos en el coche y manejando hacia una fábrica de dulces en Houston. Ahí pagó $50 por una de sus recetas y comenzó formalmente su negocio de dulces. Así fue como nació la compañía Peckman Prince. Se especializaban en pastas de repostería y dulces parecidos a los merengues que llamaron divinidades. Mary y su esposo Jake comenzaron la compañía en su propio garage, pero fue Dean quien en verdad tomó las riendas a pesar de que todavía estaba en la preparatoria. Se privó de una vida social, citas y bailes para concentrarse en manejar las máquinas, envolver los dulces y entregarlos continuamente a su creciente lista de clientes. Podría parecer cruel al mantener a un adolescente como Dean trabajando en el negocio familiar, pero el acuerdo funcionaba muy bien para él. Dean era un chico callado y tenía pocos amigos. Trabajar en el negocio le permitía evitar socializar y, por consecuencia, enfrentar el rechazo social. El pie de foto de su anuario escolar lo describía como un chico dulce muy ocupado. Pero bajo el liderazgo de Dean, el negocio prosperó. De hecho, pronto fue tan exitoso en el mercado local que la familia tuvo la posibilidad de mudarse más cerca de Houston y abrir su propia tienda. En aquel entonces, Houston experimentaba un crecimiento explosivo que ponía muchas áreas de la ciudad fuera del alcance de la familia Corr. Pero eventualmente encontraron el local y la casa adecuada en un área llamada The Houston Heights. El vecindario comprendía un área de 2 o 3 millas en la zona noroeste de las afueras de Houston. El área se sentía cansada y aburrida.
La mayoría de sus residentes en aquel entonces eran de clase media baja. A pesar de que era una comunidad muy unida, Dean encontraría más tarde la manera de hacer de ella su terreno de caza. Dean trató de establecerse en su nuevo vecindario, pero las cosas se estaban poniendo tensas en casa con su padrastro. Jake pedía a Dean pequeños encargos y lo regañaba por cosas como traer leche equivocada. Eventualmente, cuando tenía 19 años, la madre de Dean lo mandó de regreso a la granja de su abuela, en Indiana, para aminorar la presión en su hogar. Dean pasó 2 largos años ahí. Trabajó en una fábrica y tenía un telescopio en el granero para explorar su floreciente interés en astronomía. Hizo pequeños cortometrajes con 2 chicas que vivían cerca, incluyendo una comedia donde una de ellas pretendía sacar los intestinos de la otra en una mesa de operación falsa. Pero en 1959, Dean, de 20 años, regresó a Texas por petición de su madre. Peyton Prince seguía creciendo y necesitaba tan urgentemente de su ayuda que finalmente se ofreció a pagarle. Por un tiempo, Dean mantuvo su amistad con Wanda, una de las chicas de la granja. Su madre recuerda que se escribía cartas y se mandaban citas musicales. Él le mandaba dulces de Peyton Prince y ella le respondía con pasteles, pero la relación estaba condenada al fracaso desde el inicio. Un día, Wanda llamó a la fábrica y le dijo a Dean que tomara asiento porque tenía noticias importantes. Se iba a casar. Dean estaba sorprendido, nunca lo había escuchado hablar de ningún novio. Le preguntó quién era su futuro esposo y él le dijo que se casaría con él. Dean terminó la llamada abruptamente y nunca volvió a hablar con Wanda. Su madre sospechó de que su ruptura amorosa se debía a que había visto el fracaso de su primer matrimonio, por lo que había puesto barreras para no desarrollar ningún tipo de relación cercana. Ahora sabemos que a Dean no le atraía a las mujeres, pero por gran parte de su vida parecía desinteresado en las citas y en el sexo. Su madre particularmente estaba determinada a ignorar su sexualidad, ni siquiera había hablado con él de la educación sexual. Dijo que había asumido que su hijo aprendería lo suficiente viendo a los animales en la granja de su abuela cuando era niño. De acuerdo a la psicóloga y terapeuta sexual, doctora Eunice Shield, cuando los padres evitan hablar de sexo, los hijos generan un sentimiento de culpa y vergüenza alrededor del tema. La vergüenza desencadena una ira interna que la psicóloga clínica Mary Lane compara con veneno. Además, Dean tenía otra razón para alimentar esa ira. Era gay, viviendo en una época en la que la homosexualidad no era aceptada. Incluso era peligrosa. Dean creció creyendo que todo sobre su sexualidad estaba mal. Más tarde, cuando sus impulsos se volvieron oscuros y retorcidos, seguramente pensó que al no poder hacer nada bien, sus pecados no importaban. Mientras tanto, el matrimonio de Mary y Jake West se desmoronaba. A pesar de que seguían viviendo juntos, la relación era meramente de negocios. Durante una desagradable pelea, West le pidió a su esposa que se fuera de la casa y que nunca regresara a la fábrica. Él no quería que se involucrara con Peyton Prince, sin importar que el negocio había sido idea de Mary. Por lo que Mary creó su propia tienda, Kurt Candy Company, nombró a Dean como vicepresidente y trabajaron largas horas para tener funcionando el negocio. Jake no tomó bien la amenaza a su decadente compañía, envió desagradables cartas a los vecinos de Delaware, columpiando la nueva empresa. Mary y Jake seguían teniendo una relación, aunque muy inestable. Finalmente se divorciaron en 1963. Por esas fechas, Dean se mudó a su primer departamento de soltero, un departamento situado arriba del Kurt Candy Company. Dean pasaba la mayor parte de su tiempo en la fábrica y ahora que había eliminado el viaje, estaba en el local constantemente. El aislamiento no hizo nada para acabar con la personalidad antisocial de Dean. Peor aún, parece que cuando vivió solo comenzó a llevar a la realidad esos oscuros impulsos que le habían acechado por años. Poco después de mudarse arriba de la fábrica, ocurrió un extraño incidente entre Dean y uno de los empleados encargados de la caja registradora. Los detalles son confusos, pero la mayoría de las fuentes dicen que Dean se le insinuó al joven. Por supuesto, Mary asegura recordar algo completamente diferente. Declaró que Dean estaba muy molesto por la insinuación no deseada. Ella fue quien le pagó al joven para que abandonara la compañía. Cuando Mary no estaba ocupada tratando de ocultar las fechorías de su hijo, se encargaba de buscar a su próximo marido.
Vestía pieles y usaba maquillaje para mantener una apariencia juvenil. Visitaba pitonisas y mediums y tomaba sus consejos al pie de la letra. Esto le dejaba muy poco tiempo para trabajar, de eso se encargaba Dean. Él se hacía cargo de la fábrica con muchos entusiasmos y casi nada de supervisión. Dean era un confitero dedicado y extremadamente hábil. Trabajaba incansablemente para mejorar sus recetas y era el único que conocía las fórmulas secretas de la familia. Sus empleados lo respetaban y lo veían como alguien educado y considerado. Muchas de las empleadas de la fábrica estaban interesadas en él y su madre frecuentemente le arreglaba citas, pero era obvio para algunos empleados que Dean era gay. Se mostraba animado cuando estaba rodeado de hombres, algo que nunca hacía cuando se encontraba solo con mujeres. Con ellos bromeaba e incluso los pellizcaba. A pesar de que la homosexualidad no era socialmente aceptada en Texas, conservadora de aquel entonces, los empleados de Dean observaban sus actitudes en silencio, sin juzgarlo o hacer ningún tipo de comentario. Les caía bien su jefe. Los trabajadores de la fábrica también notaron su cariño hacia los niños y muchachos adolescentes, pero todos los veían como algo dulce y paternal. Desafortunadamente su afición hacia los jovencitos no era nada de lo anterior. Dean ya se había propasado con un joven menor de edad. Su siguiente movimiento sería algo más retorcido. Para 1964, Dean se encontraba a la mitad de sus 20s y controlaba la fábrica de dulces de su familia. Era como el flautista de Hamelin en la vida real. Collie Candy Company estaba justo enfrente de la primaria Helms y los niños hacían fila todas las tardes para pedir piezas rotas de dulces. A los padres no les gustaba que cruzaran la calle, e incluso el director de la escuela habló con Dean para que dejara de regalarles dulces, pero Dean seguía haciéndolo cada vez que los niños llegaban. E incluso llegó a amueblar la fábrica para que los niños pasaran más tiempo ahí. Construyó un teléfono que parecía una rana enorme, cuyos ojos se encendían cada vez que timbraba. Una empleada, Ruby Jenkins, dijo: "Nunca había un hombre que amara tanto a los niños como Dean. Siempre estaban alrededor suyo, abrazándolo, y a él le encantaba". Añadió una mesa de billar en la habitación trasera de la fábrica, lo que atrajo a una multitud de adolescentes. Acondicionó su furgoneta con alfombras, un sillón y un televisor. También puso estantes para acomodar tablas de surf y frecuentemente llevaba chicos a la playa. En una ocasión, una chica que trabajaba en la fábrica estaba emocionada porque pensó que la llevaría a pasar un día romántico en la costa, pero terminó enfadada cuando la recogió con la furgoneta llena de niños que lo acompañarían. Pero Dean estaba lejos de ser el inofensivo líder de Boy Scout que pretendía ser. Pequeñas pistas revelaron intenciones siniestras. Por ejemplo, se dice que uno de sus empleados más jóvenes tenía miedo de hacer sus actividades cuando se quedaba a solas con Dean. No se sabe si Dean alguna vez abusó o intentó abusar del chico, o simplemente se sentía incómodo cerca del señor de los dulces. A la mayoría de los chicos que frecuentaban la fábrica les caía bien Dean y afirmaron que nunca intentó prepararse con ellos. Pero ese era un solo lado del verdadero señor de los dulces. Enfatizar que la orientación sexual de Dean es algo completamente aparte de su gusto por los niños. Citando al Dr. Gregory Harrings, profesor de psicología en UC Davis, el punto importante es que muchos pederastas no pueden ser descritos como homosexuales, heterosexuales o bisexuales en el sentido común de los términos, porque no son capaces de tener una relación con un hombre o mujer adulto. En vez de género, su atracción sexual se basa en la edad, por lo que mientras Dean coqueteaba ocasionalmente con hombres de su edad, en realidad nunca buscaba tener algo con ellos. Como el barrio de Aikis más tarde aprendería, su atención estaba en otro lado, a pesar de que casi siempre se presentó como una persona amigable. Su empleada, Ruby Jenkins, sospechaba que tenía una personalidad violenta. Más tarde habló de su salón de pucheros en la parte trasera de la fábrica, lugar al que se retiraba cuando necesitaba desahogarse. También comenzaba a mostrar señales de poco control que tenía sobre sus impulsos. Su madre lo describió como un comprador compulsivo, comprando coches en un suspiro y vendiéndolos tan pronto se aburriera de ellos. De acuerdo a Jack Payman, experto en neurociencia,
El bajo control de los impulsos de los asesinos seriales los lleva a probar sus límites. Y como los asesinos seriales crecen de empatía, frecuentemente comienzan probando los lazos morales y criminales. Con frecuencia descubren que herir a otros les provoca una descarga de euforia, lo que les impulsa a herir a gente de nuevo. Esto es evidente de la manera de gastar de Dean y su extraño comportamiento alrededor de algunos de sus empleados más jóvenes. Ya comenzaba a tantear el terreno para ver si se podía salir con la suya. A finales de la década de 1960, cuando Dean tenía casi 30 años, su madre y empleados notaron que comenzaban a pasar gran parte de su tiempo y energía excavando. Regularmente lo hacían en las noches, detrás de la fábrica. Excavó el salón de pucheros y lo rellenó con cemento. También excavó un terreno cercano, que después sería convertido en estacionamiento. Aseguró que estaba enterrando restos de comida de la fábrica para evitar infestarse de alguna plaga. Pero Dean también mantenía bolsas de cemento a la mano y tenía un rollo de plástico de 4 pies de ancho. Más tarde utilizaría estos materiales para envolver a sus víctimas antes de enterrarlas. No hay asesinatos atribuidos a Dean durante este tiempo, pero es posible que haya tenido víctimas desconocidas. Podría haber estado desarrollando su modus operandi. Pero eso no era lo único que se estaba desarrollando en los terrenos de Corp. Mary, la madre de Dean, ya había encontrado un tercer esposo, un marino llamado Walt Conbor. Se conocieron a través de uno de los primeros servicios para citas computarizadas y se casaron rápidamente. Casi inmediatamente la unión se volvió una pesadilla. Walt era celoso y se enojaba por cualquier cosa. Conforme Mary conocía más de su lado oscuro, comenzó a sospechar de la muerte de su anterior esposa, lo cual se había suicidado. Obtuvieron la anulación del matrimonio y, al igual que su primer marido, se casó con Walt una segunda ocasión, pero las peleas solo aumentaron y Mary comenzó a preocuparse por su seguridad. Finalmente, compró un arma calibre 22 por si acaso. Walt también peleaba con Dean y trató de separarlo de su madre, incluso intentó obligarlo a aceptar su homosexualidad en un ataque de ira. Mary se negaba a escuchar cómo lo hizo por el resto de su vida. En 1968, Mary visitó a otra psíquica. Estaba desesperada por un consejo para su deterioro matrimonio. La medium le dijo que pusiera tanta distancia como le fuera posible entre ella y Walt, por lo que se fue a Colorado y le pidió el divorcio. Para ese entonces, ya se había casado y divorciado 5 veces con 3 hombres diferentes. Después de dejar Texas, Mary y Dean se mantuvieron en contacto, pero ella nunca volvió a ver a su hijo. Sin percibirlo, el negocio de Carl Candy Company comenzó a bajar a partir de 1968. Dean tenía la esperanza de que las cosas se arreglaran pronto. Pero mientras eso ocurría, tomó un segundo trabajo como aprendiz en la compañía de los Houston para solventar sus gastos. Sin embargo, conforme los meses pasaban, continuaban los problemas en el negocio. Finalmente, a mediados de 1968, Dean cerró la compañía de dulces permanentemente. A los 29 años, estaba solo por primera vez en su vida y libre de dar riendas sueltas a sus oscuros deseos. Se mudó a un cobertizo de aspecto dudoso frente a la primaria Coe y lo decoró justo como lo hacía en la fábrica. Puso una televisión estéreo y luces negras. También colocó una luz de advertencia en su habitación para que lo alertaran en caso de intrusos. Trató de hacerlo acogedor para sus jóvenes visitantes, muchos de los cuales pasaban tiempo en la fábrica anteriormente. Pero a diferencia de Longer de la fábrica, las fiestas del apartamento de Dean eran más adultas. Usualmente había más de 12 chicos amontonados en el pequeño espacio, tentados por marihuana, a la mano para fumar y aerosoles para inhalar. Rusty Branch era un chico del vecindario que llegó al círculo a través de amigos. Regularmente aparecía por el departamento de Dean e incluso llevaba a Sue, su hermana pequeña, cuando le tocaba cuidarla. Ella tenía 11 años en ese entonces. Más tarde diría: recuerdo una vez estar sentado debajo de la mesa de la cocina y había 4 chicos sentados al otro lado, desnudos, fumando marihuana. Sue también recordaba a uno de los chicos inhalando pintura de una bolsa de papel en el departamento de Dean y de repente tener una sobredosis. Primero, el chico comenzó a reír maniáticamente. Después, inesperadamente comenzó a ahogarse, se puso morado, vomitó y mojó sus pantalones.
Dean recogió al muchacho y lo llevó a su habitación, pareciendo importarle si el chico estaba bien. Como adulta, Sue tuvo problemas recordando algunos de los detalles de estas fiestas, debido al uso de drogas y a la supresión que le generó el trauma. Con la ayuda de terapia de hipnosis, pudo acceder a estas memorias de manera más clara. Dicho esto, un estudio realizado por el Dr. Joseph Green de la Universidad Estatal de Ohio mostró que la hipnosis puede plantar memorias falsas en los sujetos a pesar de que estén conscientes de que estén en un posible resultado del procedimiento. Pero otro estudio en el Centro Macker para la Ciencia Cognitiva de Sydney, Australia, sugirió que las memorias reprimidas debido a traumas tienen el potencial de ser liberadas efectivamente a través de la interferencia hipnótica, por lo que a pesar de que es casi seguro que Sue no estaba mintiendo, sus declaraciones deben ser tomadas con precaución. Por la época en la que Dean vivía en el cobertizo, conoció a la única novia notable que tendría, Betty Hawkins, una madre soltera en sus 20s con sus 2 hijos. Dean y Betty salieron por 5 años. Sus hijos llegaban a llamar papá a Dean. Su relación rara vez era física, ocasionalmente se abrazaban o se besaban. Él dijo a Betty que no creía en el sexo antes del matrimonio, lo que le pareció interesante en comparación con otros hombres quienes pensaban que las divorciadas eran mujeres fáciles. Dean y Betty intentaron tener intimidad una vez, pero él la detuvo y le dijo que no quería hacerlo. Dean cumplió 30 años en diciembre de 1969 y su personalidad cambió dramáticamente. Su edad y apariencia se convirtieron en un tema sensible. Encontraba su trabajo muy aburrido y repetitivo. Su buen humor había desaparecido. No se sabe exactamente qué motivó la transformación de Dean en asesino serial, pero mató a su primera víctima conocida en ese mismo año. Siempre había mantenido bien escondido su lado oscuro y aquellos que lo atestiguaron pocas veces vivieron para contarlo. David Mulligan, un detective en el caso, más tarde especularía: creo que Dean trató de ser una persona normal por años, tener una relación con una mujer, hacer todo lo que su madre quería que hiciera. Y lo único que les puedo decir que es que algo desató dentro de él, locura o quizá maldad. El 25 de diciembre de 1970, Dean raptó a su primera víctima conocida, Jeffrey Conan, un estudiante de 18 años de la Universidad de Texas en Austin. Conan y otro compañero de la universidad pidieron aventón hasta Houston. El conductor que lo llevaba dejó a Conan en la intersección de las calles Westmere y South Falls para que pudiera conseguir otro aventón hasta la casa de su novia. En ese momento, Dean manejaba su automóvil y vio a Conan al otro lado de la calle, y algo le hizo clic. Impulsivamente paró y se ofreció a llevarlo, pero Dean no llevó a Conan a casa de su novia. En lugar de eso, Dean raptó al adolescente y lo llevó a su departamento que estaba a tan solo 5 minutos. Lo amordazó, ató de brazos y piernas y lo violó. Después lo estranguló hasta la muerte. Después lo enterró en High Island Beach, debajo de un peñasco, ubicado aproximadamente 1 hora al este de Haines. El cuerpo de Conan fue enterrado con una mordaza en la boca, envuelto en plástico y cubierto con cal. Dean sintió una descarga, como si años de frustración por fin se hubieran liberado, y como la policía no vino a tocar su puerta en las semanas siguientes, se dio valor para asesinar de nuevo. Y así es como termina esta primera parte de Dean Arnold Core, o mejor conocido como El Hombre de los Dulces. Recuerden que pueden apoyar este canal siguiéndolo y dejando 5 estrellas para más asesinos seriales. También pueden apoyar siguiéndome en YouTube, TikTok e Instagram como Ramalitskin. Esto es Pesadillas Nocturnas y tengan una linda noche o tal vez una linda pesadilla. It's okay, Leo. Just go to sleep.